Hola, soy Miguel Ángel Bertis. En este video vamos a abordar el tema que sigue de las secuencias didácticas de inicio de la sesión. Ya habíamos visto en el video anterior las actividades de recuperación de conocimientos previos, pero nos faltan por lo menos dos actividades más para que la secuencia de inicio esté completa. La primera es las actividades de activación física y la otra son actividades para dar información sobre la sesión o sobre el curso que vamos a abordar. Bien, simplemente para recordar, esto también lo cubrimos en el video anterior en el que vimos las actividades de recuperación de conocimientos previos. Se trata de lo que son las secuencias didácticas. Hay una secuencia de inicio, una de cuerpo y otra de cierre de la sesión. Para cada una de las secuencias están asociadas ciertas actividades cognitivas que la persona va a realizar para poder desarrollar un aprendizaje. Lo importante aquí es entender que las secuencias didácticas deben estar ligadas hacia el propósito del aprendizaje. Las actividades de recuperación de conocimientos previos son actividades que van a recuperar los saberes que tiene la persona sobre el tema, que le va a permitir empezar a asociar su experiencia con el nuevo aprendizaje para que se convierta en un aprendizaje significativo. Vamos a ver entonces también que hay otro tipo de actividades que tienen que ver con el que las personas se preparen, que son las que vamos a ver el día de hoy, para continuar aprendiendo, y entonces sí, en la secuencia de cuerpo de la sesión se desarrollan actividades sobre procesamiento de información y movilización de saberes que le permitirán a la persona incorporar adecuadamente la información o el conocimiento que se le va a brindar posteriormente. Bien, dicho esto, no dejemos de lado, recordemos que hay un objetivo, el objetivo es el aprendizaje y las actividades deben estarse integrando, ligando y asociando para llegar al cumplimiento de estas. Esto es muy importante porque desde que diseñamos el propósito de la sesión, este propósito debe estar pensando en cómo se va a ir aprendiendo, es decir, nos va a ir diciendo cómo vamos a ir aprendiendo o si las actividades que ponemos son pertinentes para ese aprendizaje. Igualmente el propósito, ya veremos en otro video, nos va a servir para el diseño de las evaluaciones, es decir, todo debe estar muy bien integrado y debe ser coherente entre sí en el diseño del curso. El propósito debe tener unas actividades que fundamenten poco a poco cómo va a ir adquiriendo el aprendizaje establecido en este propósito y también cómo lo vamos a evaluar en función de cuál es el alcance que la persona debe dar, para que la persona debe demostrar para que sepamos que la competencia se está adquiriendo correctamente. Bien, si nosotros revisamos el estándar que estamos tomando como referencia de conocer el 647, que es propiciar aprendizaje significativo en educación media superior y superior, veremos que el estándar nos plantea estos 5 elementos para que la secuencia didáctica de inicio de la sesión se considere completa. La primera es que debe estar indicada en la guía didáctica. Debe haber un momento donde señalemos que ahí es donde se empieza a desarrollar el plan para realizar el inicio de la sesión. Debe contener una actividad de enlace de conocimientos previos, lo cual ya vimos que ya seguramente habrán desarrollado, y debe contener una actividad de evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica la veremos en el video, donde veremos los 3 tipos de evaluaciones que debe tener el curso en sus diferentes secuencias didácticas: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Por el momento vamos a atender solamente a los 2 últimos elementos, que es una actividad de activación física y una actividad que contiene la información o que se desarrolla para dar la información sobre las competencias a desarrollar con relación a la unidad de aprendizaje y la contribución de la sesión al resultado del aprendizaje del curso. No antes, sin dejar de señalar que estas actividades todas, incluyendo la evaluación, debe definir el tiempo estimado para su realización dentro de la planeación o de la guía didáctica. Y también deben señalarse los materiales que van a utilizarse, porque es necesario, bueno, materiales y equipos, es necesario tener una planeación para poder saber qué es lo que vamos a necesitar y tenerlo listo en el momento en que va a ser realizada la actividad. Bien, vamos a repasar un poco, vamos a brevemente a señalar los fundamentos de la activación física. No es solamente para que las personas se integren, ese es otro tipo de actividades, aunque esta también puede servir. La integración se realiza cuando los grupos no se conocen entre sí. Es muy usual las actividades de integración en los cursos de capacitación o cuando las personas van a convivir un tiempo en un curso o cuando las personas se conocen muy poco.
En el caso de la educación media superior puede realizarse actividades de integración, que no las veremos en este curso ni en este video, pero pueden realizarse cuando se trata de las primeras sesiones. Es recomendable, sobre todo cuando se trata de los semestres iniciales en los cuales la mayoría de los estudiantes todavía no se conocen entre sí. Pero, aunque las personas ya se conozcan, aunque haya relaciones ya entre ellos, hayan tenido ya algunos años o algunos semestres cursando conjuntamente y realizando actividades, socializando y ya tengan alguna integración previa, es importante realizar actividades de tipo física. Aquí vemos en esta gráfica, esta es la teoría de Yerkes-Dodson. Esta teoría nos señala o nos explica cómo la activación de las personas físicamente despierta ciertos elementos cognitivos que predisponen o preparan a la persona para percibir mejor información y la disponen a aprender, inclusive a mejorar su desempeño laboral en el caso de que no se trate de una actividad de aprendizaje. Las personas que van a realizar alguna actividad laboral previamente, si hacen alguna actividad física esencial, ahorita vamos a explicar por qué, seguramente mejorarán su desempeño, o por lo menos es lo que esta teoría nos señala. Mejora el desempeño porque la activación, el movimiento físico, hace que los reflejos se activen y los reflejos conectan con ciertos procesos mentales que hacen que estemos listos para la percepción, alistan al cerebro para identificar y empezar a percibir la información que hay en el ambiente. Nuestros sentidos se activan, nuestras percepciones visuales, nuestras percepciones de la piel, nuestras percepciones del ambiente, de la temperatura, empiezan a activarse y entonces estamos más receptivos. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a reaccionar y el cerebro empieza a vincularse a través del movimiento físico a una situación, a una condición en la cual la persona se prepara a recibir información, o por lo menos está atenta y aumenta su concentración y también puede aumentar su motivación, como lo señala esta teoría de Yerkes-Dodson. En esta teoría, como vemos también, es importante calcular la intensidad de la actividad física y el tiempo para esta. Porque si la actividad física es excesiva, entonces las personas van a terminar estresadas y o cansadas, de tal manera que será contraproducente, perderán la atención. Seguramente cuando alguien nunca va al gimnasio y la primera vez que va hace demasiado ejercicio, cuando llega a su trabajo llega muy cansado, pierde la concentración y entonces es contraproducente porque no realiza mejor sus actividades. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Pero igualmente, si la actividad es muy incipiente, es decir, si solamente hacemos algunos movimientos con las manos, algunos movimientos de cabeza, entonces la activación es tan incipiente que tampoco resulta para que una persona logre conectarse cognitivamente con la información que va a recibir del entorno y probablemente solamente cause aburrimiento, cansancio, sueño, desinterés, porque a las personas no les encuentra sentido algunas actividades si al final no empiezan a sentirse más perceptivos o más dispuestos al aprendizaje o a prestar atención a lo que está sucediendo. Lo que dice esta teoría es que cuando encontramos una estimulación en el momento adecuado, entonces las personas aumentan su atención y aumentan su motivación. Por eso es importante saber, conocer también qué tipo de estudiantes tenemos. Si son estudiantes que ya han tenido una jornada laboral en la mañana y les damos clases en la tarde, entonces seguramente vendrán ya con cierto agotamiento físico y entonces la activación sí es funcional, pero tampoco puede ser muy excesiva porque entonces nos va a pasar que los vamos a terminar estresando o cansando. Igualmente, si tenemos un grupo que es donde la población de estudiantes es más bien jóvenes de una buena edad, entre 18, 20 años o menores que eso, es decir, con mucha energía, entonces probablemente poca actividad física resultará inadecuado para llevarlos a un momento de intensidad que les permita preparar su cuerpo para prestar atención, para motivarse a aprender y a percibir la información que van a recibir. Este es el fundamento. Como les comento, pues depende mucho del tipo de público y del tiempo que se tenga para planear la sesión. Vamos a ver entonces que tenemos varios tipos de actividades, ¿no? O grupos de modalidades de actividades que podemos utilizar para la activación, desde el ejercicio físico, es decir,
que las personas realicen una pequeña rutina. Podemos poner a los grupos de estudiantes solamente a caminar, solamente a mover los brazos, ¿no? Si son personas adultas, ya de cierta edad, de mayores de 50 años, probablemente esa sea la mejor dinámica de activación física que podríamos nosotros realizar, ¿no? Y realizar algunos ejercicios no tan cansados para que se activen, empiecen a percibir el entorno de mejor manera y entonces generen esa condición cognitiva que estamos buscando en la que se preparen para el aprendizaje. Bien, hay otro tipo de actividades, lo que nosotros llamamos los retos, que son actividades de coordinación. Estas son más demandantes porque efectivamente demandan procesos cognitivos superiores a las personas, ¿no? Comunicar cosas, porque podemos poner a las personas a que copien o repliquen la coreografía de un video, a que repliquen ciertas posiciones de una fotografía, saquen su propia fotografía. Es decir, ponerles retos que les demanden ya una activación física, pero con ciertas conexiones cognitivas que lleven a la persona a realizar una actividad que ya los conecte en sus propios procesos mentales y entonces no solamente lo prepare, sino lo motive a seguir recibiendo información, obviamente ya información sobre los temas que van a desarrollar en el curso. Y finalmente tenemos este otro grupo de actividades que son los juegos. Los juegos también digamos, tienen todo un soporte en términos de los beneficios de la actividad lúdica en el aprendizaje. Los juegos en sí mismos pueden diseñarse para que contengan un mensaje. Si podemos poner juegos en los cuales ganar solamente puede ser a través de la cooperación o el trabajo en equipo y entonces introducimos un aprendizaje sobre el trabajo en equipo desde el mismo juego o simplemente lo hacemos un juego individual con una pequeña actividad como puede ser el juego de las sillas, como puede ser otro tipo de juegos que simplemente lleven a esa activación física, pero ya llevan un complemento adicional porque tienen más elementos, ¿no? Entonces vamos desde los más elementales, que es la simple activación física, que va a permitir a la persona a través de las percepciones físicas de su entorno, conectarse cognitivamente a la percepción y a la mejor recepción de información, hasta aquellas actividades más completas como los juegos o como los retos, en los cuales ya conectan procesos mentales y los disponen de mejor manera al aprendizaje, pero también demandan un mayor esfuerzo físico. Y debemos cuidar esta curva en la cual las personas tampoco deben terminar estresadas o cansadas por el juego, porque entonces el aprendizaje ya los llevaría a una situación en la cual no van a poner atención porque van a estar en una situación de cansancio. Bien, diseñado esto, recuerden que las actividades deben cumplir con ciertos requisitos en la planeación para que se consideren que están bien estipuladas. Pues son las que están aquí, es decir, se deben realizar durante el desarrollo del curso con el propósito de romper la monotonía y activar la motivación. A veces las personas cuando ya llegan a un curso después de una jornada laboral o el curso en vez de darse en las horas más tempranas de la mañana, ya se da al mediodía, se llegan cansados ya de ciertas actividades, de ciertas jornadas y entonces estas actividades también sirven para romper la monotonía, para volverlos a conectar y volverlos a motivar a aprender en esas siguientes horas que van a recibir algunas actividades de aprendizaje. Bien, además de eso, esta debe estar indicada en la carta descriptiva y debe iniciar presentándose el objetivo de la activación, ¿no? Es decir, las personas deben estar conscientes de qué es lo que van a hacer y para qué les va a servir. Se les explica, es una activación física con el propósito de que aumenten sus percepciones para lo que vamos a hacer posteriormente. Además, debe explicarse las instrucciones de la técnica, sobre todo si se trata de un reto o de un juego. Debe quedar muy claro qué es lo que van a hacer, qué papel va a jugar cada uno de los participantes, cada uno de los estudiantes, si se trabaja por equipo, cuál es el objetivo a cumplir del equipo, cómo se va a valorar, quién es el juez y cómo va a participar también el docente. Se participa junto con el grupo, es decir, no necesariamente desarrollando la actividad, el reto o el juego conjuntamente con ellos, pero sí involucrándose con las personas o con los estudiantes para que el docente también sea un director de la actividad y la conduzca exitosamente. Finalmente, al concluir deben utilizarse frases motivadoras para que a las personas les encuentre un sentido y entonces esta motivación la cerremos correctamente y les sirva para los aprendizajes que van a realizar a continuación. Bien, pues vamos a ver ahora las otras actividades o el otro tipo de actividad que debe de realizarse
dentro del inicio o de esta secuencia de inicio de la sesión. Ya vimos que vamos a tener una actividad para recuperar los saberes previos, una actividad de activación y una actividad para dar información sobre el curso. Esta se puede realizar bajo dos técnicas. Una es la técnica expositiva y la otra es la técnica grupal diálogo-discusión. Vamos a ver primeramente la técnica expositiva. Básicamente la técnica expositiva es la más común porque se trata de exponer cuál es la información solamente a través de una presentación del docente. Se va a hacer una exposición oral sobre el tema o sobre la información que se va a desarrollar para el tema. Se inicia presentando los objetivos de la exposición, es decir, se señala que el objetivo de esta primera exposición será presentar la contribución del tema para el objetivo de aprendizaje, el propósito del curso y los elementos que tienen que contener esta primera presentación de información. Se interactúa con los participantes, es decir, la técnica expositiva debe incluir que el expositor debe estar preguntando, hacer contacto visual, dar seguimiento al proceso en que las personas están poniendo atención, cómo se despierta interés en ellos y finalmente debe realizar una síntesis al final de la exposición, es decir, una vez presentados todos los elementos de información se debe sintetizar qué es lo que se va a hacer en el curso, cuál es el propósito y cómo se va a contribuir al aprendizaje de esa sesión. Y bueno, finalmente, una parte de la técnica expositiva es que se confirme el aprendizaje, que se confirme que no ha habido dudas, que se realicen preguntas a todos los estudiantes o a aquellos que veamos con algún nivel de distracción o de duda en las expresiones faciales o en la interacción que tengamos con ellos, hacerles preguntas sobre si han entendido, sobre si desean contribuir, sobre si existe alguna duda o simplemente una pregunta de verificación de qué se trató el propósito, qué es lo que vamos a ver, nos puedes explicar qué es lo que vamos a abordar en la sesión, etcétera. Es decir, un momento de confirmación y se continúa. Bien, la otra técnica que es diálogo-discusión, se trata de que las personas construyan o reflexionen cuál es el propósito, cuáles son los objetivos de aprendizaje y cómo contribuye la sesión a ese objetivo de aprendizaje a través de su propia reflexión. No es que la información la vayan a crear ellos, la información la tiene el docente, pero se puede discutir, se puede fomentar que ellos vayan intuyendo cuáles son esta información a través de una actividad de diálogo-discusión, la cual puede ser a través de equipos o de forma individual. Si es por equipos, puede establecerse también una discusión entre ellos como tipo debate o simplemente un trabajo en el cual ellos analicen cómo van a lograr el propósito de la sesión, analicen cómo va a contribuir la sesión a los propósitos de aprendizaje de la unidad y entonces la expongan a través de un representante. Es decir, hay que organizar la técnica diálogo-discusión con la participación de los estudiantes de estas tres diferentes formas, que puede ser por equipos, que puede ser individual o puede ser a través de una actividad que por equipo presenten con un resultado ya escrito a través de un representante. Bien, esta se basa en la recuperación de los conocimientos que los participantes tengan sobre el tema o aquellas expectativas que vayan a construir sobre ese tema. Debe iniciarse presentando el tema a discutir, es decir, se debe explicar que se va a discutir el propósito de la sesión, cómo se va a contribuir en esa sesión para el logro del aprendizaje de la unidad y de la materia o del módulo, y debe organizar a los participantes, especialmente si se va a hacer en equipos, debe organizar los equipos, se debe definir las reglas de la participación o la mecánica en la cual se va a desarrollar la actividad diálogo-discusión. El docente debe abrir la discusión, debe proponer cuáles son las líneas de trabajo o cuáles son las preguntas detonadoras sobre las cuales se va a abordar la discusión y debe moderar la participación de las diferentes opiniones, idealmente anotar las conclusiones o construir la conclusión del tema y esa conclusión, si bien se construye colegiadamente, la va integrando el docente a través de lo que va escuchando, de las opiniones y los consensos que se van construyendo. Bien, pues esto es todo. Estos son los elementos que nos hacían falta para concluir lo que sería la secuencia de inicio de su guía didáctica. Tienen que tener estos elementos. Nos falta aún por desarrollar la evaluación diagnóstica. Sin embargo, esta la vamos a ver junto con las otras evaluaciones en un solo video. Por el momento,
con esta actividad tendríamos completa, o ustedes tendrían ya completa su propuesta de inicio de la sesión, y a partir de las siguientes actividades ustedes empezarán a desarrollar ya propiamente lo que sería el desarrollo de la sesión o el cuerpo de la sesión a través de actividades de procesamiento de información y de movilización de saberes. Pues muchas gracias, espero que les sea de utilidad, entreguen sus actividades, recuerden que lo más importante es que hagan su propuesta para que yo como su profesor pueda revisarlas y darles alguna retroalimentación de mejora, y entonces puedan avanzar a la siguiente fase. Recuerden que se va construyendo de manera muy integrada, muy lógica, y debe haber coherencia entre las actividades de esta secuencia con las secuencias que veremos en las siguientes actividades. Muchas gracias y sigan saludables.